Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Me senté esperando en la sala de conferencias de mi abogado, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. Las pinturas en las paredes, los muebles, incluso la vieja revista de National Geographic en la mesa auxiliar, todo estaba igual que hace 5 años. A pesar de las considerables sumas que le había pagado a lo largo de los años, parecía que no se había permitido el lujo de actualizar la decoración. Afortunadamente, esta visita no me estaba costando mucho, ya que estaba solo en la sala. Entonces, ¿por qué estaba en la oficina de un abogado si no iba a necesitar uno? La respuesta era simple: Stella Jefferson, mi ex esposa. Durante las últimas semanas, había estado tratando de ponerse en contacto conmigo sin éxito. La razón de su falta de éxito era su tendencia a involucrarme con el sistema judicial, estilo divorcio. Aprendí por las malas que cualquier contacto no autorizado con Stella llevaría a la intervención policial y comparecencias ante el juez. Me convertí en un firme creyente en este proceso cuando ella me atrajo a una reunión mientras el divorcio aún estaba en curso, supuestamente para discutir asuntos de custodia. Se suponía que nos reuniríamos en un restaurante donde habíamos cenado años atrás, donde le había propuesto matrimonio contra toda lógica. Esperaba que esto fuera una señal de reconciliación, a pesar del dolor y la humillación que me había causado. Me vestí con una chaqueta deportiva y corbata para el restaurante de alta categoría y la busqué ansiosamente entre la multitud. Finalmente, la vi en una mesa en la esquina, mirando por la ventana. Tal vez estaba esperándome. La señalé a la anfitriona y me dirigí a su mesa. Seguía siendo deslumbrante, una alta morena en un pequeño vestido negro, exudando elegancia. Pero cuando me acerqué, su expresión cambió de calidez a fría animosidad, lo cual me desconcertó. Antes de que pudiera decir algo, 2 policías uniformados se acercaron a nuestra mesa. Preguntaron si yo era John Perry y me informaron que estaba arrestado por violar una orden de restricción temporal emitida por el juez que supervisaba nuestro caso de divorcio. A pesar de mis protestas de que ella me había llamado para reunirnos, me dijeron que podía hablarlo con el juez. La orden judicial era clara: ningún contacto con ella sin permiso. Ella había afirmado que yo era una amenaza para ella y los niños, y el tribunal había tomado en serio sus acusaciones. Me quedé atónito cuando leí por primera vez los documentos del divorcio que ella había presentado. Se me había adelantado y había adoptado un enfoque implacable. Las mentiras en los documentos dejaban claro que el tribunal me veía como un riesgo y solo el juez decidiría cuándo, o si alguna vez, podría volver a ver a mi familia. La vergüenza de ser arrestado fue abrumadora. Mientras me sometían físicamente y me esposaban, vi a un niño pequeño en una mesa adyacente retroceder asustado. Quise explicar que no era una mala persona, pero ¿cómo comienzas esa conversación en un momento así? Antes de que pudiera siquiera intentarlo, me sacaron a la fuerza del restaurante y me metieron en la parte trasera de un coche patrulla. Durante el trayecto a la cárcel municipal, protesté mi inocencia ante los oficiales, pero me ignoraron, probablemente acostumbrados a tales reclamos. Una vez en la cárcel, me ficharon y procesaron. Me tomaron las huellas dactilares y me hicieron una foto. Me pidieron mis datos personales, que proporcioné, esperando una oportunidad para explicar la situación. En lugar de eso, me llevaron a una celda de retención con unos 50 hombres más. Cuando estaba a punto de entrar en la celda, pregunté sobre hacer una llamada telefónica y organizar la fianza. El sargento de policía explicó que cada mañana se pasaba un teléfono para que los reclusos hicieran llamadas locales. Si necesitabas hacer una llamada de larga distancia, el destinatario debía aceptar los cargos. En cuanto a la fianza, como estaba acusado de desacato a la orden del juez, tendría que comparecer ante el juez antes de que se considerara cualquier liberación. Y dado que hoy era viernes, no estaría programado para comparecer hasta el lunes, como muy pronto. Con eso, me empujó con firmeza hacia la celda. El eco del cierre de la puerta y el cerrojo resonó contra las frías y húmedas paredes de concreto. Sin hacer contacto visual, encontré un lugar contra la pared,
me senté en el suelo y traté de acomodarme para los próximos 3 días. El ambiente era difícil de describir, había individuos de todos los ámbitos de la vida, criminales endurecidos, pandilleros, estudiantes universitarios, borrachos, adictos y alguna que otra persona como yo. El constante ir y venir de personas que llegaban y se iban creaba un ambiente ruidoso y disruptivo. Había un orden jerárquico no hablado para todo, desde el uso del teléfono hasta las comidas, incluso para recibir una manta. Los que tenían tendencias antisociales a menudo apuntaban a los más vulnerables, lo que provocaba peleas que requerían la intervención de la policía y tratamiento médico para las víctimas. Durante el fin de semana, mi apariencia atrajo cierta atención. Parecía que si podía permitirme vestir bien, la gente asumía que debería poder pagar la fianza. A pesar de mi frustración, los demás reclusos parecían considerarme demasiado problemático y elegían objetivos más fáciles. El lunes por la mañana llegó y todos fuimos despertados y encadenados de los tobillos. Salimos en fila hacia un autobús, donde nos desataron y nos sentaron, luego nos volvieron a sujetar con más cadenas. Después de un recuento, nos llevaron al juzgado, donde nos volvieron a encadenar de los tobillos y nos escoltaron a una celda subterránea para esperar nuestro turno ante el juez. Finalmente, alrededor de las 2 p.m., llamaron mi nombre y comparecí ante el juez con ropa desaliñada, oliendo a celda y con una barba de 3 días. Estella estaba presente, con una expresión triunfante mientras su abogado relataba los hechos del viernes por la noche desde su perspectiva. Su señoría, mi cliente estaba tranquilamente cenando cuando fue traumatizada por la repentina aparición de su esposo. La policía intervino antes de que pudiera ocurrirle algún daño, dijo el abogado con indignación. Para mi sorpresa, mi abogado había llegado, a pesar de que no pude contactarlo. El secretario del juez lo había llamado esa mañana y pudo representarme. Traté de explicarle rápidamente a mi abogado lo que había sucedido, y él simultáneamente estaba transmitiendo mi versión al juez. Después de un ir y venir, el juez se volvió hacia mí y me preguntó: «Señor Perry, ¿entiende que cuando emito una orden de restricción y una orden de no contacto, espero que las cumpla?» Comencé a protestar, pero mi abogado me apretó el brazo con firmeza y me susurró que me mantuviera en silencio. El juez continuó sus comentarios por unos minutos más antes de ordenar mi liberación y reiterar la advertencia de no contactar a Estella. Al finalizar la sesión, vi a Estella levantarse de su asiento y salir de la sala del tribunal, acompañada de su abogado, ambos con expresiones triunfantes. Mi abogado pasó unos minutos dándome consejos apresurados mientras el alguacil me esposaba para llevarme de regreso a la celda subterránea. Luego fue cuestión de esperar hasta que todos los demás individuos pasaran por el tribunal antes de que nos llevaran de regreso a la cárcel. Una vez allí, fui procesado y me entregaron mis pertenencias personales junto con los documentos que indicaban dónde había sido remolcada mi camioneta y cómo organizar su liberación. Con un suspiro, salí del edificio y llamé al servicio de grúas para organizar la recogida de mi camioneta. Después, llamé a un taxi y esperé. Intenté comunicarme con mi jefe, pero la llamada fue al buzón de voz, ya que eran más de las 5 p.m. Decidí que explicaría todo en persona al día siguiente. Esperando un viaje tranquilo hasta el depósito de vehículos, terminé con un taxista especialmente hablador que no paraba de hacer preguntas. Respondí con respuestas breves, pero él seguía hablando. Finalmente, le dije que comenzaría a descontar su propina por cada palabra que dijera. Eso finalmente lo detuvo, y terminamos el trayecto en relativa paz. Me sentí culpable por haberle respondido de esa manera y terminé dejándole una propina generosa. Recuperar mi vehículo fue otro desafío burocrático. Los trámites y procedimientos fueron mucho más complicados de lo que había anticipado. Finalmente, logré sacar mi camioneta y conduje a casa, una pequeña caravana con dormitorio, baño, cocina, electricidad y agua corriente. Una vez en casa, me quité la ropa y debatí si tirarla, pero decidí no hacerlo para ahorrar dinero. Esperaba que la tintorería pudiera quitar el olor y la mancha en mi orgullo. Después de una ducha caliente, que rápidamente se volvió fría al acabarse el agua caliente, me sequé y me desplomé en la cama. Había sido un fin de semana agotador.
A la mañana siguiente, preparé y disfruté de un gran desayuno de huevos con tocino, sintiendo que me merecía un capricho después de todo. Llegué temprano al trabajo, solo para enfrentarme a una reprimenda pública de mi jefe. No sé quién te crees que eres, pero no voy a tolerar tu ausencia y falta de compromiso, me regañó. La acusación dolió, especialmente porque no había faltado al trabajo en 10 años, excepto por vacaciones programadas. Mi jefe continuó con su perorata, atrayendo a un grupo de colegas curiosos. Su ira parecía crecer mientras me reprendía públicamente, y traté de ganar tiempo y pedirle hablar en privado. Pero él estaba decidido a hacer de mí un ejemplo. En el calor del momento, finalmente estallé. Estuve en la cárcel. Mi maldita esposa me metió en la cárcel. ¿Estás contento ahora?, grité. El shock en su rostro reflejaba el de mis compañeros de trabajo. Nunca imaginé que terminaría en una situación así. La descarga emocional continuó mientras expresaba el resentimiento que había estado acumulando. Gracias por hacerlo público, pedazo de imbécil. Recuerdo haberte apoyado durante tu divorcio, ¿y así me lo agradeces? Que te den a ti y al caballo en el que entraste. Renuncio. Con eso, me di la vuelta y caminé hacia el estacionamiento para subirme a mi camioneta. Varios compañeros me siguieron, intentando persuadirme de quedarme y hablar con mi jefe en privado, pero fui firme. Durante 10 largos años, había trabajado duro, sintiéndome infravalorado y mal pagado. Ahora, vivía solo y no sabía cuándo volvería a ver a mis hijos. Mientras me alejaba, mi teléfono sonó con un nuevo mensaje de texto. Decidí no sacar el teléfono del bolsillo para ver quién me había escrito. Sospechaba que era mi jefe queriendo hacer las paces. Sin tener a dónde ir y siendo demasiado temprano para que los bares estuvieran abiertos, regresé a mi caravana. Entré en el camino de tierra, evitando cuidadosamente los baches más grandes, y apagué la camioneta. Luego saqué el teléfono y abrí el mensaje. Me quedé atónito al ver que era de Estella. Decía, Ion, lo siento mucho por el malentendido. Antes de poder pensar, respondí, Estella, ¿qué intentabas demostrar? Esperé una respuesta, pero no llegó. Un par de horas más tarde, recibí una llamada de mi amigo Jerry del trabajo. Estaba seguro de que intentaría convencerme de regresar y pedir disculpas, pero en su lugar, me dijo que la policía estaba buscándome. Le agradecí la información y colgué. Una vez más, había caído en un momento de debilidad, y Estella se había aprovechado de ello. Sabía que la policía pronto estaría en mi nueva dirección, ya que la había proporcionado cuando me encarcelaron. Podía esperar otra estancia en la cárcel, cortesía de Estella. Rápidamente evalué la situación y tomé una decisión. Desconecté las conexiones eléctricas y de agua de la caravana y di marcha atrás con la camioneta para enganchar el remolque. Era lamentable perder el depósito de seguridad en el parque de caravanas, pero necesitaba ganar tiempo. Mientras salía del parque con todas mis pertenencias, decidí usar mi teléfono mientras conducía. Primero, llamé a mi abogado. Después de finalmente localizarlo, le expliqué lo que había sucedido. Me llamó idiota y luego procedió a regañarme. Dijo que se pondría en contacto con el tribunal para intentar conseguir una audiencia para que pudiera entregarme allí en lugar de ser arrestado nuevamente. Me advirtió que no volviera a contactar a Estella, y le aseguré que había aprendido la lección. Luego, llamé al gerente del parque de caravanas para cancelar mi contrato de alquiler. Después, llamé a mis abuelos y conduje casi 100 millas hacia el este hasta su casa. Allí esperaba encontrar refugio. Cuando llegué, salieron a recibirme, ambos luciendo preocupados. Sabían la magnitud inicial de mis problemas, pero ponerlos al día solo los preocuparía más. Abuela insistió en darme de comer antes de que habláramos. Mientras comíamos un poco de su pollo frito, les expliqué los traumáticos eventos del fin de semana. Estaban horrorizados de lo tóxica que se había vuelto mi relación con Estella. Luego les pedí un gran favor. ¿Sería posible que me quedara aquí un tiempo hasta que las cosas se calmen?
Mi abuelo me miró y dijo: John, sabes que esta siempre será tu casa. Estaciona la caravana donde quieras. Eso resolvía un problema. Aunque no tenía ningún ingreso, podía retrasar el pago del alquiler hasta estar en posición de comenzar a pagar a mis abuelos. Les pregunté si conocían alguna empresa de construcción local que estuviera contratando. Consideraron la pregunta y sugirieron algunas posibilidades, pero parecía que nadie estaba contratando en ese momento. Esto era preocupante, ya que todavía tenía deudas y responsabilidades pendientes, incluido el pago de mi impredecible abogado, cuyo humor parecía cambiar con el flujo y reflujo del anticipo. Luego les pregunté si conocían a alguien que necesitara trabajos de mantenimiento. Se alegraron con esta pregunta y me proporcionaron algunos nombres y direcciones para que los revisara. También prometieron llamar a su círculo de amigos para encontrar más oportunidades. El resto del día lo pasé instalando los servicios de agua y electricidad a la caravana. Mis abuelos me ofrecieron usar su casa, pero no quería agobiarlos. Creía en el dicho de Ben Franklin que los peces y los huéspedes apestan después de 3 días. Durante los siguientes días, visité todas las empresas de construcción locales buscando trabajo. Como era de esperar, nadie estaba contratando, pero logré llenar muchos formularios de solicitud de empleo. Me estremecí ante la idea de que alguien contactara a mi antiguo jefe. Por el lado positivo, mi abogado había logrado conseguir una fecha de audiencia para mi segunda audiencia de causa respecto a la orden de no contacto. Todo lo que tenía que hacer era evitar que me arrestaran antes de la fecha de la audiencia. Mientras tanto, conseguí mi primer trabajo como handyman. Un vecino de mis abuelos quería demoler un viejo granero. Mi oferta fue la mitad de lo que otros habían ofrecido e incluía llevarme todos los escombros. Todas las demás estimaciones habían asumido que sería un trabajo de 2 a 3 días utilizando un equipo de empleados. Sin embargo, lo terminé en solo un largo día. Mientras cargaba los últimos escombros en el remolque de plataforma de mi abuelo, el vecino, el señor Lambert, salió con 2 botellas de cerveza heladas. Acepté la oferta con gratitud, y observamos cómo los restos del atardecer se desvanecían en el crepúsculo mientras sorbíamos nuestras bebidas en silencio. Bueno, John, al principio no estaba seguro de que pudieras terminar el trabajo en un día, pero lo hiciste. Y no usaste ninguna maquinaria pesada, dijo el señor Lambert. Por eso las demás ofertas eran tan altas, incluían el alquiler de equipo. Bueno, señor Lambert, mi camioneta Dodge se cree una excavadora, expliqué. Le detallé cómo usé cadenas pesadas en las vigas de soporte, y la tracción de mi camioneta en marcha baja hizo el resto. El granero colapsó como un castillo de naipes, y el resto fue solo cuestión de usar guantes de trabajo resistentes y un poco de fuerza para cargar la madera vieja en el remolque. Me rasguñé con un par de clavos oxidados, así que tendré que ponerme una vacuna contra el tétanos mañana, pero por ahora, esta cerveza es toda la medicina que necesito. Terminé el último sorbo de cerveza y arrojé la botella vacía en la cama de mi camioneta. Era de buena educación acompañar al señor Lambert mientras terminaba, así que intercambiamos algunas palabras. Insistió en que lo llamara Robert. Después de estrecharnos la mano, dejé su propiedad, remolcando lentamente el tráiler de vuelta a la casa de mis abuelos. A la mañana siguiente, tiraría los escombros en el vertedero local antes de ir a ponerme la vacuna. Al día siguiente, descargué el tráiler en el vertedero y me puse la vacuna contra el tétanos. Luego, conduje hasta la casa de otro vecino donde pasé el día cortando árboles muertos con una motosierra. Me aseguraron que la próxima semana alquilarían una astilladora de troncos y podríamos discutir el precio por remover todos los tocones. Exhausto, finalmente regresé a mi remolque. Fiel a mi mala suerte, no hubo descanso para los malvados. Tenía una cita en la corte al día siguiente. Vestido con ropa presentable, me sorprendió cuando mis abuelos insistieron en acompañarme de regreso a la ciudad como muestra de apoyo. De hecho, se ganaron la inversión, ya que la batalla en la corte se intensificó. Una vez más, fui amenazado con cárcel si seguía contactando a Estella. A pesar de mis promesas de que había aprendido la lección,
el tribunal fijó una fecha para una audiencia sobre la visita de los niños, la custodia, la división de bienes y el divorcio. La advertencia de no causar problemas no pareció afectar a mi abuela, quien confrontó a Estella después de salir de la corte. Estella Perry, deberías estar avergonzada de lo que has hecho. Ya fue suficiente con que le hayas sido infiel a John, pero ahora intentas que lo metan en la cárcel. ¿Y por qué mentiste diciendo que te había hecho daño a ti y a los niños? Sabes muy bien que él te ama a ti y a los niños con todo su corazón y nunca les haría daño. Es un crimen y un pecado mantener a John alejado de sus hijos. Para su crédito, Estella se sonrojó de vergüenza mientras mi abuela se enfrentaba a ella cara a cara. Estella y su acompañante, Ted Jefferson, esperaron incómodamente al ascensor que los llevaría al vestíbulo, tratando de escapar del torrente de palabras de mi abuela. A medida que la confrontación se volvía más tensa, Estella y Ted finalmente huyeron por las escaleras para escapar. La multitud reunida le dio a mi abuela una pequeña ronda de aplausos por el valor de entretenimiento. Al entrar en el ascensor, revisé las fechas de los juicios que había prescrito el juez. De las 3 audiencias, la única prioridad para mí era ver a mis hijos. Debido a las acusaciones de Estella, la Oficina de Protección Infantil del Estado se había involucrado. Ahora, tenía que preocuparme porque un trabajador social mal informado pudiera mantener a mis hijos alejados de mí. Solo se me permitían visitas periódicas, bajo la supervisión de un trabajador social, con mi hija Carol, de 8 años, y mi hijo Steven, de 10, en un lugar neutral hasta que se resolviera el asunto. La alegría que sentía al ver a mis hijos correr hacia mí en cada visita solo era igualada por la angustia que me embargaba cuando el trabajador social los alejaba, llorando, «Papi, papi». Después de que se iban, tambaleaba ciegamente hacia mi camioneta y pasaba las siguientes horas sollozando incontrolablemente en la cabina. ¿Cómo pudo Estella hacerle esto a nuestra familia? Reflexioné sobre lo afortunado que había sido al casarme con ella. Había sido el amor y la luz de mi vida durante más de 10 años, y juntos habíamos traído al mundo a los mejores hijos. Aunque no éramos ricos, tampoco éramos exactamente pobres. Ambos teníamos trabajos y los desafíos habituales de mantener un presupuesto, pero en general, yo estaba contento con la vida. Sin embargo, había un problema inquietante. Ted Jefferson, un empresario exitoso, de alguna manera se había interesado en Estella y la estaba persiguiendo persistentemente. No me di cuenta de cuánto tiempo había estado ocurriendo, solo noté un enfriamiento gradual en el amor y el afecto entre Estella y yo. Al principio, me desconcertaba su creciente reticencia a ser íntimos. Cuando nos casamos, teníamos planes para tener 3 hijos, pero cada vez que sacaba el tema, ella ponía excusas. Eventualmente, dejé de mencionarlo y decidí enfocarme en nuestros 2 maravillosos hijos. Estaba satisfecho con eso mientras comenzábamos a involucrarnos en diversas actividades como fútbol, béisbol, piano, ballet y natación, lo que captara su interés. Creía que participar en varias actividades los ayudaría a ser personas completas, y a medida que crecieran, podrían enfocarse en lo que realmente disfrutaban. Estella y yo creamos un calendario para manejar todas sus citas. Con el tiempo, noté que me estaba convirtiendo en el chofer principal, mientras que Estella evitaba cada vez más estas responsabilidades debido a las frecuentes reuniones de negocios. Siempre que expresaba mi preocupación, me acusaba de querer mantenerla en un rol tradicional. Aprendí a guardar mis frustraciones mientras navegábamos por estos tiempos difíciles en nuestro matrimonio. Incluso los pequeños momentos de intimidad que alguna vez compartimos, como hablar en silencio en la cama, comenzaron a desaparecer. En cambio, Estella desarrolló el hábito de leer en la cama, y cualquier intento de acercamiento físico era rechazado. Extrañaba esas conversaciones tranquilas y preciadas tanto como la cercanía física. Por otro lado, Estella comenzó a quejarse de nuestra situación financiera, diciendo que estábamos en problemas y que tanto ella como los niños estaban pasando necesidades. Me quedé desconcertado por estas afirmaciones y le pedí que especificara qué era lo que faltaba en nuestras vidas. 6 meses después, descubrí la respuesta: Ted Jefferson. Había notado todas las señales de una aventura,
pero amaba y confiaba tanto en Estella que elegí ignorarlas. Entonces llegó un sábado por la mañana que lo cambiaría todo. Carol y Steven tenían práctica de fútbol y yo estaba en las gradas animándolos. Una mujer se sentó a mi lado, Donna Richards, la esposa de nuestro pastor. Charlamos sobre nuestros hijos y el clima, y ella mencionó un frente de lluvia que traería mal tiempo el fin de semana. Me desanimó escuchar esta noticia, ya que había estado postergando cortar el césped y ahora me enfrentaba a un fin de semana lluvioso. Donna amablemente se ofreció a llevarse a los niños con ella para darles de comer después de la práctica y dejarlos en casa. Insistí en pagar la comida y acepté su oferta con gratitud. Cuando llegué a casa, noté un Cadillac último modelo en nuestra entrada y asumí que era de alguna amiga de Estella. Estacioné en la calle, entré al garaje y comencé a cortar el césped. Apenas había hecho un par de pasadas cuando un extraño salió de la casa, me ignoró y subió al Cadillac. Su camisa estaba por fuera de un lado y luchaba por encontrar las llaves del coche antes de acelerar calle abajo. Ignorando mis llamadas, apagué el cortacésped y corrí adentro. Estella no estaba en la planta baja, así que subí las escaleras rápidamente, llamándola por su nombre. Al llegar a nuestra habitación, vi que la puerta del baño estaba abierta y noté algo en el suelo, un par de bragas de Estella. La cama estaba desordenada, su maquillaje corrido y su cabello despeinado. Me desplomé en el suelo, abrumado por una ola de realización. En mi conmoción, no me di cuenta de que Estella había salido de la habitación. Cuando finalmente me recuperé, ya era mediodía y ella se había ido. El cortacésped se había detenido porque se quedó sin gasolina y Donna aún no había llegado con los niños. Dividido entre buscar a Estella y esperar a los niños, decidí priorizarlos a ellos. Cuando llegaron y preguntaron por su mamá, no tuve respuestas. El teléfono de Estella iba directamente al buzón de voz. La casa se sentía pesada de incertidumbre, y los niños lo notaban. Finalmente se resignaron a mi falta de respuestas. Logré que estuvieran listos para la escuela el lunes, pero la incertidumbre pesaba sobre mí. El trabajo fue difícil porque mis pensamientos seguían vagando hacia Estella. A la hora del almuerzo, me uní a mis compañeros de trabajo, pero no pude comer. La tarde se alargó, y al salir del sitio de construcción, un hombre se me acercó con un sobre grueso, informándome que estaba siendo notificado. Lo abrí para encontrar documentos legales que mencionaban términos como divorcio, pensión alimenticia y orden de restricción. Me puse en contacto con un amigo que había pasado por una situación similar y él me puso en contacto con su primo abogado. Nos reunimos después de horas laborales, y me enfrenté a la realidad de los honorarios legales y la rapidez con la que Estella y su abogado habían actuado. En la oficina del abogado, él revisó los papeles y me dio la sombría noticia: llevo 10 años practicando derecho, y este es uno de los casos más difíciles que he visto. Tu esposa ha elegido un bufete conocido por sus tácticas agresivas. Han presentado la demanda y te han notificado justo después de que descubriera su infidelidad. Ya han asegurado una orden de restricción en tu contra, alegando abuso físico y emocional. El juez actuó rápidamente, dado que las acusaciones de que ella teme por su seguridad. El abogado continuó leyendo los documentos, detallando la orden de restricción y otras solicitudes legales. Tu esposa ha alegado que fuiste mentalmente cruel con ella y los niños durante todo el matrimonio. Ella teme por su seguridad, así que aquí está la orden de no contacto que debes acatar, a menos que el tribunal la levante. Esta orden de restricción te mantiene al menos a 500 metros de ella, tus hijos y tu hogar. También se te prohíbe contactarlos por cualquier medio electrónico, escrito o a través de terceros. Agitó los papeles ligeramente, subrayando la gravedad de la situación. Hay solicitudes de visitas supervisadas con los niños, limitadas a 1 hora en un lugar neutral. Estella también está pidiendo la custodia exclusiva y la casa, además de una pensión alimenticia que supera las directrices del Estado debido a las circunstancias inusuales del caso. Además, está solicitando todos los activos del patrimonio matrimonial y evaluaciones psicológicas para los niños, todo a tu cargo.
El abogado suspiró. Ella está muy molesta contigo. Entiendo que quieras ver a tus hijos y luchar contra esto, pero el problema es el costo. Te sepultarán en papeleo y honorarios legales, y retrasarán cada asunto hasta que hayas agotado todos tus recursos o te rindas. Tomó varias audiencias solo para que el tribunal me devolviera mi ropa y efectos personales, y aún así, los abogados de ella pidieron tiempo adicional para revisar la lista de mis propiedades. Lo más difícil fue que el tribunal acordó visitas supervisadas limitadas hasta que el caso se resolviera. Al principio, había planeado alquilar un apartamento para capear el divorcio, pero el costo era prohibitivo. Un amigo del trabajo me ofreció un viejo remolque por 3,000 pesos, y me mudé al parque de casas móviles más barato que pude encontrar. A pesar de estos esfuerzos, los honorarios legales continuaron aumentando. La propuesta de Estella para reunirnos parecía una oportunidad para resolver las cosas, tal vez incluso reconciliarnos, pero resultó ser más compleja. Perdí mi trabajo, me mudé y estaba viviendo en un remolque deteriorado en la propiedad de mis abuelos. Los crecientes costos legales añadieron más problemas. Cuando finalmente el tribunal adjudicó la custodia, considerando mi falta de empleo estable y mis condiciones de vida inadecuadas, Estella obtuvo la custodia exclusiva de Carol y Steven. Las visitas quedaron restringidas a 1 hora de tiempo supervisado al mes, comenzando el segundo sábado. Al ver a Estella celebrar con su equipo legal, sentí una abrumadora sensación de desesperación. A pesar de los esfuerzos de sus expertos, ni Steven ni Carol dijeron nada negativo sobre mí, pero la decisión del tribunal pareció ignorar sus voces. Al salir del tribunal, mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. La estatua de la justicia, ahora un símbolo de mi desilusión, se erguía como un recordatorio de los desafíos que me esperaban. La decisión del tribunal fue clara: Estella se quedaría con la casa conyugal hasta que Carol cumpliera 18 años, momento en el cual sería vendida y se dividirían los ingresos. Era responsable de los pagos de la hipoteca, la manutención infantil y la pensión alimenticia, aunque afortunadamente esta última era a la tasa estándar y solo por 5 años. También tenía que hacerme cargo de todas las deudas acumuladas durante el matrimonio. La división de bienes fue tan mínima que me quedé solo con mi camioneta Dodge y el remolque. Sentía que me iba de la ciudad con la cola entre las piernas. Por un lado, al menos tendrían que gastar dinero para venir por mí si no podía cumplir con mis obligaciones. Por otro lado, estaba decidido a evitar esa situación. Trabajé sin descanso, con jornadas de 12 a 16 horas sin días libres, excepto el segundo sábado de cada mes, que estaba marcado en rojo en mi calendario. Cuando ese día llegó, manejé hasta el lugar designado para la visita, llegando 2 horas antes. Esperé con ansias a Carol y Steven, pero a medida que se acercaba la hora programada, la trabajadora social llegó y ocupó su lugar en la sala. Los minutos pasaron, y después de 15 minutos, sugirió que tal vez no iban a venir y que deberíamos irnos. Insistí en que solo estaban retrasados. 35 minutos después de la hora, sugirió que llamara a Estella para comprobar el retraso. Le expliqué por qué no era una opción viable, pero ella llamó de todos modos. La respuesta de Estella fue que habían calculado mal y estaban en el zoológico de Dallas. Aseguró a la trabajadora social que tal error no volvería a suceder. Cuando la trabajadora social recogió sus cosas para irse, le rogué que se quedara los 20 minutos restantes. Su mirada transmitía lástima mientras se marchaba. Me quedé atrás, observando el reloj, y cuando la hora terminó, recogí los pequeños regalos que había traído y los llevé de vuelta a mi camioneta para el largo y silencioso regreso a casa. La reacción del tribunal fue la esperada. Estella recibió una reprimenda, y luego todos se fueron a casa. Mi solicitud para un día de visita alternativo fue denegada, ya que se consideró demasiado disruptivo. El juez dijo que lo pasaría por alto esta vez, pero advirtió que no debería volver a suceder. Me esforcé por mantener los pagos durante otro mes, y cuando llegó el siguiente sábado, esperé ansiosamente a Carol y Steven. Cuando finalmente corrieron hacia la sala, caí de rodillas mientras me abrazaban. Lloré de alegría, saboreando cada momento.
Les pregunté sobre sus vidas, y supe que se habían mudado a una nueva casa con el tío Ted, quien les estaba comprando juguetes y llevándolos a paseos. Estella parecía feliz, y los niños hablaban de su nueva vida con entusiasmo. Forcé una sonrisa, aunque las noticias sobre los regalos de tío Ted, iPads y iPods, me hicieron sentirme inadecuado. Cuando la trabajadora social anunció que solo quedaban 5 minutos, los abracé con fuerza, repitiendo una y otra vez cuánto los amaba. Después de que se fueron, noté que Steven había dejado su bolsa de regalos. La recogí y vi que la bolsa de Carol estaba tirada en un basurero. Coloqué la de Steven encima de la de Carol y regresé a mi camioneta. Mes tras mes, enfrentaba la misma rutina desgarradora mientras mis hijos se volvían cada vez más distantes. Sentía un resentimiento subyacente durante las visitas. Estas se volvían más difíciles, y eventualmente, Steven me pidió si él y Carol podían saltarse la visita del próximo mes porque Ted tenía boletos para un partido de los Longhorns de la Universidad de Texas. Su petición me hirió, pero accedí, tartamudeando mi respuesta. En la siguiente visita, Steven me permitió un abrazo reticente antes de irse. Se volvió más frecuente que Steven o Carol, o ambos, expresaran su deseo de estar en otro lugar en lugar de conmigo. Carol una vez me dijo, no es como si realmente fueras nuestro. Cuando intenté resistirme, no fue como si realmente fueras nuestro papá ya. Debería haberme enfurecido, debería haberme enojado, debería haberme puesto como loco, sin piedad, pero lo único que sentí fue un vacío. ¿Tú también lo sientes, Steven? ¿Estás cansado de que te visite? Steven bajó la cabeza y asintió. Eso solo dejó una última pregunta. ¿Quieren que dejemos de hacer las visitas ya? Ambos agacharon la cabeza y asintieron. Pausé por un momento, y ninguno de los dos me miró a los ojos. Está bien, esta será la última visita. Seguiré viniendo en caso de que alguno de los dos cambie de opinión, pero no esperaré que estén aquí. Ojalá supieran cuánto los amo a los dos y cuánto los voy a extrañar, dije en voz baja por primera y única vez. Me fui primero, y como por arte de magia, me encontré con Estella afuera, esperando para recoger a los niños. Podía ver que estaba nerviosa, la orden judicial que la obligaba a mantener una distancia de 500 metros no parecía importarle en ese momento. Solo la miré y le dije, ganaste, y me alejé. El anuncio de la boda estaba en todos los periódicos locales. Mi hija fue una de las damitas de honor, y mi hijo fue el padrino de Ted. Me puse en contacto con mi abogado para lo que pensé que sería la última representación, y le pedí que solicitara la reconsideración de la pensión y la venta de nuestra casa marital. Finalmente, el tribunal falló a mi favor y terminó con la pensión. Una vez que mostramos que la casa marital se había convertido en una propiedad de alquiler, el tribunal ordenó que se me otorgara la diferencia tras la venta de la casa. Era demasiado poco, demasiado tarde. Me fui a mi remolque y lo celebré con una semana de borrachera. No estaba ni cerca de recuperarme cuando escuché un golpe en la puerta de mi remolque. Cuando la abrí, latas vacías de cerveza cayeron alrededor de los pies de Robert Lambert, el vecino de mis abuelos que me había dado mi primer trabajo levantando su viejo granero. Miró el desorden en el que me había convertido y me preguntó si podía pasar por su casa al día siguiente. Tenía una propuesta de negocios para mí. Le dije que sí, y me quedé sentado entre los escombros restantes de todo el remolque. Asqueado de mí mismo, recogí todas las latas, limpié el remolque lo mejor que pude, me duché, me afeité y me aseguré de tener ropa limpia. Cuando llegué a la hora acordada, Robert me extendió la mano para un apretón. Dije, lamento lo de ayer, señor Lambert. Me recordó que me había dicho que lo llamara Robert mientras me llevaba adentro. Fuimos a su sala, donde una mujer estaba sentada en el sofá, inclinada sobre una mesa de centro. Estaba revisando una serie de mapas y escribiendo en una computadora portátil. No pude evitar notar la actitud austera que proyectaba. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño apretado y llevaba unas gafas grandes para leer. Su rostro estaba fruncido de concentración, y su tez blanca,
combinada con la falta de maquillaje, no ocultaba sus atractivos rasgos. Me di cuenta de que era inusualmente alta para ser mujer, y tuve el pensamiento irracional de cómo sería mirar directamente esos intensos ojos azules mientras la besaba. Para completar su esfuerzo por parecer poco atractiva, llevaba un holgado suéter de Texas A&M y unos jeans gastados y sueltos, como si no le importara impresionar a nadie. Gail, quiero que conozcas a John Perry. Gail me miró por encima de sus gafas, y era evidente que no la había impresionado. Fui a estrecharle la mano, pero me encontré como objeto de desprecio, capturado en los rayos láser de esos profundos ojos azules mientras ella ignoraba mi mano. Señor Perry, ¿nos disculpa? Sin esperar respuesta, salió furiosa de la habitación con Robert Lambert siguiéndola rápidamente. Se retiraron a lo que parecía ser la cocina, y me di cuenta de que la discusión escalaba cada minuto. Los ruidos eran demasiado amortiguados para entenderlos hasta el final, cuando escuché a la mujer gritar, «¿Porque lo necesitamos?», a lo que Robert respondió, «Porque yo lo digo». Cuando salieron, era evidente que aunque podía haber una tregua en efecto, una guerra podría reavivarse en cualquier momento. John, lamento la interrupción. Déjame terminar de presentarte a mi nieta, Gail Lambert. Gail esbozó una breve sonrisa, pero sus ojos no correspondían a la sonrisa. Robert continuó, Gail se graduó recientemente de Texas A&M en negocios agrícolas y me trajo una noticia muy interesante, así que voy a dejar que ella tome la palabra ahora. Señor Perry, ¿qué sabe sobre Shreveport, Luisiana?, me preguntó. Si no le molesta, ¿por qué no me llama John? En cuanto a su pregunta, no mucho. Sé que tienen un hipódromo en Boucher City y algunos casinos por allá. Gail reformuló la pregunta. Señor Perry, ¿conoce algo de la historia de Shreveport? No, no lo sé, respondí. ¿Ha oído hablar del capitán Henry Shreve? Después de pensarlo, dije que no puedo decir que lo haya hecho. ¿Y de The Great Raft, señor Perry? ¿Alguna vez ha oído hablar de eso? Respondí, ¿no fue ese el bote Katiki que Thor, cómo se llame, navegó? La mujer rodó los ojos exasperada. No, señor Perry. Hace casi 800 años, se formó una presa de troncos en el río Rojo. Durante siglos, los árboles arrancados del río continuaron flotando, convirtiéndose en parte de esta enorme presa. En su punto más alto, la presa de troncos se extendía 150 millas río arriba, tan densa que se formaron muchos arroyos, afluentes y lagos como resultado. Se podía caminar sobre el río durante millas sin ver agua. Con el tiempo, muchos de esos árboles perdieron su flotabilidad y se hundieron en el fondo del río o en sus afluentes. Eventualmente, el capitán Shreve fue asignado la tarea de despejar la presa de troncos para hacer navegable el río Rojo. En gratitud por sus esfuerzos, la ciudad de Shreveport fue nombrada en su honor. Interrumpí, es una lección de historia muy interesante, señora, pero tenía entendido que esta era una reunión de negocios. ¿Por qué es importante? Señor Perry, respondió Gail, ¿alguna vez ha visto madera manchada por el agua? Es exquisita y, más importante aún, cara. Mi abuelo y sus abuelos están sentados sobre una mina de oro. Poco a poco me fue cayendo el 20, sobre la tierra de mis abuelos y la de Robert Lambert que colindaba con la ribera del río Rojo. Con todos los afluentes, lagos y humedales, no había manera de saber cuánta madera había sido enterrada a lo largo de los años. Es cierto que el canal principal del río Rojo se dragaba constantemente, pero a los lados, ¿quién sabía que podría estar en las profundidades turbias? De acuerdo, esto suena muy intrigante, pero ¿cómo propone acceder a ese oro?, pregunté. Ahí es donde entramos nosotros, intervino Robert. Yo pondré el dinero para comprar un gran bote pontón con 3 cabrestantes. Gail mapeará las áreas más probables de tener troncos hundidos. Tú bucearás en los troncos, engancharás las cadenas de los cabrestantes en ellos, y una vez que el tronco esté arriba, se sostendrá entre los pontones y lo llevaremos a tierra firme.
Improvisaremos una grúa para cargar los troncos en un camión maderero que transportará la madera a un aserradero que construiremos donde estaba el viejo granero que levantaste. Desde allí, se cortará en madera y la venderemos al por mayor o al por menor, dependiendo del margen de beneficio. No hay manera de saber cuánto podremos ganar con esto si lo manejamos bien. De acuerdo, Robert, ¿cuál es la repartición?, pregunté. Tú obtienes el 10%, intervino Gail antes de que Robert pudiera comentar. No, Gail, dijo Robert, te dije que íbamos a ser justos con esto. Ion, por proporcionar todo el trabajo duro, obtienes el 50%. Gail y yo compartiremos el otro 50%. Gail Lambert parecía a punto de estallar de traición por la decisión de su abuelo. Continuó mirándome con desprecio el resto de la tarde, mientras Robert y yo discutíamos los requisitos para el bote. Finalmente, decidimos que teníamos todas las contingencias cubiertas, y les dije buenas noches. Al salir, Gail me siguió y se quedó en el porche mientras bajaba los escalones. «Señor Perry», llamó. Me di la vuelta y la miré. A pesar de que me miraba con furia, me sorprendió nuevamente su belleza potencial. Solo quiero decirle, señor Perry, que no estoy de acuerdo con que sea socio de mi abuelo y de mí. Desde mi punto de vista, estamos regalando dinero para tenerlo en esta empresa, y en lo que a mí respecta, el día que mi abuelo se dé cuenta de que usted es solo un estorbo será un día feliz para mí. Debió de ser una reacción a todo lo que estaba ocurriendo, pero no me contuve. Señorita Lambert, no sé quién le amargó el desayuno y no me importa. Entré en su casa por invitación de su abuelo, y ha sido una completa bruja todo el tiempo. Estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda, pero salir aquí y hablarme como si fuera un perro es la gota que colma el vaso. Usted no sabe por lo que he estado pasando, y no tiene ni idea de quién soy como persona. Estoy cansado de que la gente me pisotee, y si cree por un segundo que voy a dejar que lo haga, está muy equivocada. Mientras me alejaba, vi su boca abierta de asombro, y luego corrió hacia adentro, presumiblemente para contarle a Robert cómo la había maltratado. Empecé a preguntarme qué era lo que hacía que las mujeres se enojaran conmigo. Supuse que pronto descubriría si Robert aún quería ser mi socio. Si no, tendría que seguir buscando cómo ganarme la vida. Cuando llegué a la mañana siguiente, Robert no mencionó nada, y la única señal de la tensión de la noche anterior fue un breve vistazo de un espectro pelirrojo con una camiseta de Texas A&M que cerró de golpe la puerta de su dormitorio. Después de un sobresalto mutuo y esperar a que cesaran las vibraciones, Robert y yo teníamos la misma sonrisa de chicos de secundaria en nuestros rostros. Después de esa risa, continuamos discutiendo lo que necesitaríamos para transportar los troncos y lo que requeriríamos para el aserradero. Un par de veces, escuchamos la puerta abrirse y nos enterramos en los documentos mientras Gail pasaba por allí en cualquiera que fuera su misión. La última vez que regresó a su habitación, comenté, ella realmente es leal a su escuela. Robert respondió, desde que ha regresado a casa, ha usado una camiseta de los Aggies de Texas todos los días. Conocía a personas fanáticas de sus escuelas, pero Gail no me parecía de ese tipo. En una semana, ya teníamos el bote equipado y listo para una prueba. La construcción del aserradero esperaría hasta que determináramos la viabilidad del proyecto. Si no podíamos sacar suficiente madera para que fuera rentable, Robert podría revender la mayor parte del equipo sin sufrir muchas pérdidas. Para mí, significaría perder un día de salario hasta que mis finanzas tocaran fondo. Estaba desesperado porque este proyecto funcionara y me diera un respiro. Después de consultar con Gail, Robert decidió que deberíamos empezar en un pequeño afluente donde podríamos trabajar sin ser vistos. Me sorprendió ver a Gail unirse a nosotros a la mañana siguiente. Llevaba otra camiseta de A&M y estaba cargando cosas en la parte trasera de mi camioneta. Todos nos subimos y nos dirigimos a un lugar adecuado para lanzar el bote pontón. Gail se sentó en la parte trasera y no participó en la conversación. Conduje el bote una corta distancia y luego apagué el motor. Nos desplazamos lentamente mientras tomaba una gran vara de bambú y comenzaba a sondear en el agua.
Después de unos minutos, sentí un golpe sólido y anclé el bote. Tenía mi viejo equipo de buceo de cuando estuve en el servicio, pero el agua era lo suficientemente poco profunda como para que solo necesitara mi máscara y snorkel. Me sumergí en las profundidades turbias y sentí la textura viscosa de un objeto grande. Mientras exploraba, calculé que era más grande que la envergadura de mis brazos y de unos 18 metros de largo. Salí a la superficie y le dije a Robert y a Gail que habíamos encontrado nuestro primer tronco. Corrieron emocionados la línea desde uno de los cabrestantes y me sumergí de nuevo. Encontré una manera de rodear el tronco con el cable del cabrestante y enganché la conexión. Una vez que salí a la superficie y subí al bote, accioné el cabrestante para comenzar a tensar la línea. A medida que se recogía la holgura, noté que el bote se hundía más en el agua. El cabrestante seguía tirando, y la proa del bote comenzó a hundirse mientras la popa se levantaba peligrosamente. Ni Robert ni Gail tenían mucha experiencia con botes, pero yo había disfrutado de la pesca cuando era adolescente y tenía algo de experiencia con maquinaria pesada por mi trabajo en la construcción, lo que me dio una idea de cómo manejar la situación. De repente, la succión que mantenía el tronco en el fondo cedió, y la línea del cabrestante se recogió con facilidad. El rostro de Gail se iluminó con anticipación, y cuando la punta del tronco apareció bajo la luz del sol por primera vez en incontables años, soltó una carcajada. Volví al agua, listo para pasar la segunda línea alrededor del tronco, ahora inclinado en ángulo. Nadé bajo la madera para enganchar el cable del cabrestante desde el otro lado. Una vez más, salí a la superficie y tomé el control del segundo cabrestante. El tronco salió con facilidad, y pronto tuvimos nuestro primer tronco amarrado al bote. Esto ameritaba una celebración. Robert y yo nos dimos la mano y nos felicitamos, mientras que Gail y yo nos quedamos uno al lado del otro, incómodos, hasta que nos separamos. Conduje lentamente el bote hacia la zona más baja del agua cerca de la rampa. Determinamos que habíamos sacado un ciprés, una de las maderas más codiciadas. Seguimos trabajando ese día y terminamos con 5 cipreses listos para ser cosechados. Durante el trayecto de regreso, discutimos cómo proceder. Gail solo hablaba de negocios y dirigía sus comentarios a Robert. Decidimos que yo llevaría el bote directamente al lugar por la mañana para continuar con la recolección de troncos, mientras que Robert y Gail comprarían el camión maderero y lo llevarían a la orilla del río. Usando un arco de carga, cabrestantes, ganchos para troncos y cadenas en el remolque, los troncos se cargarían y transportarían a un aserradero existente. Con esa inversión, comenzaríamos a construir nuestro propio aserradero. La historia continúa en el siguiente vídeo. Enlace a la segunda parte en la descripción de este vídeo. Gracias por vernos y por vuestros likes.